Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel y Aleca Vial. Buenas tardes, queridas amigas y amigos de Conversando en Positivo. Un gran abrazo a todos y bienvenidos nuevamente, como todos los miércoles a las 6 de la tarde, a una tertulia humana aquí en la Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa. Muchísimas gracias a todos quienes nos escuchan en Chile y también en diversos países de nuestro continente y España, que tenemos un invitado español que lo vamos a presentar más adelante. Les recuerdo que todos los programas se pueden escuchar nuevamente en nuestro sitio web conversandoenpositivo.cl, también en el sitio web de la radio www.radio.uchile.cl y los miércoles a la medianoche. Hoy día a medianoche se repite. También cualquier comentario o pregunta nos lo pueden hacer en Facebook al Club de los Positivos, a nuestro correo conversandoenpositivo@gmail.com o a nuestro Twitter @conversandoposi. Un saludo también muy especial a la Mutual de Seguridad, quien agrega valor protegiendo a las personas. La página web de la Mutual es www.mutual.cl. Vale la pena ver los proyectos que tienen de protección a la comunidad. También a la revista Somos, un gran saludo a nuestros auspiciadores. También un abrazo a Nino, que está en los controles, y a Marcela Guzmán, hola Nino, nuestra gran productora. En el micrófono les habla Aleca Vial. Y bueno, no quiero olvidar mandarle un saludo a Edgardo Fogel, contarles que no viene hoy en la tarde, no está con nosotros, pero está atento a todo lo que está ocurriendo en el programa. Saludos, Edgardo, muchos cariños. Bueno, queremos dar la bienvenida, vamos a partir a nuestros invitados de esta tarde, quienes sin duda serán un aporte para el desarrollo de la salud de todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Hoy conversaremos sobre armonización solar y salud medioambiental. Y para ello tenemos aquí a Francisco Cabanillas y a la doctora Andrea Chávez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de entrar a las preguntas, voy a presentarlos para que nuestro auditorio sepa todo lo que han hecho ustedes, tan interesante. José Francisco Cabanillas nació en Granada, en España, y al finalizar sus estudios en Ciencias Económicas y Empresariales, entró como voluntario en la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra. En el 87 creó una empresa de recursos humanos especializada en orientación vocacional y profesional, desarrollando una especialidad en el área de discapacitados y lesionados medulares, lo que le permitió trabajar en la Generalitat de Cataluña en orientación a jóvenes y desempleados. Después, durante su residencia en Asturias, vive una serie de trastornos físicos junto a su familia al cambiarse de casa, para los que no se encontraban diagnóstico ni tratamiento. Fruto de ello, inicia una búsqueda interior larga e intensa que lo llevó finalmente a resolver el origen de las enfermedades que aquejaban a su familia, la casa. El problema era la casa-habitación. Es así como decide capacitarse en Francia en técnicas de geometría sagrada y en Roma en domoterapia sutil. Vamos a hablar de estas dos especialidades con él hoy día. Hoy Francisco imparte capacitación y un diplomado de armonización de espacios y salud medioambiental. Antes de entrar con toda esta historia fascinante, vamos a presentar a Andrea también, que está aquí a mi lado. Andrea Chávez es médico, especialista en neurología de la Universidad de Chile, ya ha estado con nosotros en este programa, acupunturista acreditada por el Ministerio de Salud, directora académica de la Escuela Internacional de Medicina y Cultura Oriental, y se dedica a formar profesionales en medicinas complementarias, particularmente acupuntura y bioenergética. También es miembro del Comité Iberoamericano de Medicina China y participó en la preparación del Decreto Ley número 42 del Ministerio de Salud y el reglamento para la acupuntura, lo que me parece súper interesante, todo ese proceso de cómo se incorpora la acupuntura al sistema de salud.
Dirige también la clínica de terapias complementarias Amanecer, donde se imparte instrucción en bioenergética, acupuntura sutil, armonización solar, terapia floral y quiropraxia, entre otros. ¡Qué cantidad de cosas, Andrea! Así es. Muy interesante. Bueno, vamos a partir entonces con Francisco. La verdad es que me parece muy, muy interesante esta historia, ¿no? De lo que comentabas sobre la enfermedad de tu familia, que te llevó al estudio de la geometría sagrada y de la domoterapia sutil. ¿Qué fue lo que enfermó a tu familia? ¿Nos puedes contar esta? Claro, en principio agradecerte la invitación a hacer partícipe de esta vivencia y este cambio de perfil profesional, como habrás visto, muy interesante. Sí. Y que sirva de ánimo para otras muchas personas que en su caminar pues estén abiertos a las posibilidades que ofrece también el entorno donde habitan. Pues mira, llego a Asturias, compramos una casa, y comprar una casa es lo que supone, ¿verdad? El elegirla, el adecuarla, el prepararla, el esperar todos los problemas de la construcción, y finalmente cuando decidimos entrar, pues muy felices. Al cabo de 4 o 6 meses empezaron los trastornos. Yo me levantaba por las noches con taquicardia, sudores fríos en la espalda, no podía dormir bien, me despertaba varias veces, empezaba a perder memoria, empecé con un estrés bastante alto. Mi esposa también igualmente, ella tuvo un aborto, problemas de depresión, y nunca nos había pasado nada similar anteriormente. Entonces uno empieza a razonar en base a lo que conoce, ¿verdad? Será la alimentación, será el trabajo en el que estamos nuevo, será, bueno, todo lo relacionado, con lo cual pues uno decide acudir a lo que conoce también, al cardiólogo, a análisis químicos de sangre, terapia alternativa. Finalmente acabé yendo a un psicólogo, digo, lo mismo son las hormonas, lo mismo es un tema personal mío, vete a saber qué, por qué. Pues bueno, todo bien. ¿Y ahora qué? Porque seguíamos igual. Entonces, es muy interesante. No aparecía nada, ningún resultado en los exámenes. No, incluso fuimos conscientes de algo muy interesante que le puede estar pasando a muchas personas, y es que tus hábitos personales empiezan a cambiar. Es decir, uno evita ir a la cama a una hora concreta, empieza a alargar el ir a la cama. Eso se puede hacer con computador, trabajando hasta las 3 de la mañana. Otras personas se pueden dar la bebida, dormir en casa de un amigo. Nosotros en principio nos dimos cuenta que empezábamos a salir mucho los fines de semana, o sea, era salir, dormir no fuera, no estar ahí, viajar, empezamos a viajar demasiado. Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, yo había hecho, no como ahora, que ya había una especialización profesional. Entonces retomo un viejo taller que yo hice en los años 70 de radiestesia. Y entonces empiezo a evaluar, empiezo a ver, conecto con personas que hacían geobiología en aquel momento, luego explicaré de qué se trata, y efectivamente detectan que en la casa pues existe un fenómeno muy relevante, que era una falla con cruce de agua, muy típico de Santiago, luego podemos hablar qué pasa. Sí. Y con otros fenómenos bastante preocupantes, que eran una serie de chimeneas cosmotelúricas, así se denominan, que estaban allí en la casa. Entonces, bueno, lo típico, uno le pregunta a la persona que te diagnostica, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Mire, el tema es tan extendido que le recomiendo vender la casa. Nosotros diagnosticamos, le podemos decir, cámbiese de lugar, cambie el dormitorio. Pero, ¿cuál era el problema con la chimenea y con las cruces? Sí, el problema es que, mira, dormir sobre corrientes de agua subterránea, por ejemplo, muy típico de Santiago, de esta ciudad, conlleva que el agua que es esa corriente subterránea, en los bordes, con su fuerza, ¿verdad?, genera una electricidad en el borde. Y ese roce lo que hace es que envía hacia la superficie una radiación gamma, ionizando positivamente el aire. Entonces, mira, esta experiencia se hizo en los años 60 por un doctor que
veía que en una cama, en un hospital, las personas que llegaban allí enfermaban. O sea, que en una misma cama. En una misma cama, esa cama tenía un hechizo, tenía algo que las personas como que no sanaban. Al revés, siempre había complicaciones. Entonces se decidió a poner una placa radiográfica debajo de la cama y otra a 1 metro de distancia. Las placas totalmente envueltas, ¿no? Al cabo de un mes las revelaron y se dio cuenta que la que estaba bajo la cama estaba velada. Entonces, efectivamente. Entonces, claro, dormir sobre... ¿Pero cómo se llega a velar esa placa? Pues por la radiación gamma. Por la cantidad de radiación. Por la radiación, efectivamente. Okay. Entonces, bueno, eso es una explicación bastante tangible de un fenómeno que se puede medir también con equipo electrónico, la radiación gamma, y por tanto dormir en la vertical de corrientes de agua genera en el corto o en el largo plazo una serie de fenómenos, de trastornos. ¿Y cómo saber si estamos durmiendo sobre una vertical de agua? Porque aquí en Santiago parece que tenemos una cordillera que bajan muchos ríos, me comentabas. Tenemos una serie de... Sí, es bastante. Mira, el diagnóstico es bien fácil porque evidentemente de levantarse cansado, que es uno de los síntomas, el empezar a sentirse activo o despejado a primera hora de por la tarde. Eso es como muy habitual en Santiago, ¿no? Por lo menos sales de Santiago y amaneces con energía, pero te despiertas en Santiago y amaneces cansado, ¿no? Sí, el hecho de retrasar el ir a la cama es un fenómeno muy interesante y una de las maneras más naturales de comprobarlo es cuando uno se pasa 5, 6 días, 7 días fuera de Santiago, en este caso Santiago, tendríamos que decir de tu casa, ¿verdad? No hay que generalizar. A los 5 o 6 días el cuerpo empieza a estar durmiendo en otro lugar y por tanto a estar expuesto a otro tipo de energía, ¿verdad? El cuerpo, cuando no tiene esa energía que le impide regenerarse en la noche, empiezan a fluir los fluidos, el riego sanguíneo, las células hacen su trabajo nocturno, etcétera, se segrega la melatonina, con lo que supone, y cuando uno ha pasado 5 o 6 días fuera, si los ojitos te empiezan a brillar y tu alegría empieza a salir y de repente ya dice, quiero hacer una caminata, cosa que uno no quiere cuando está durmiendo en un sitio que te agota, no quiere asumir esfuerzo físico. Ahí hay un primer tono de, bueno, aquí veamos si es por el lugar. Y luego al retornar, al cabo de 5 o 6 días, de nuevo empieza el cansancio, la melancolía, la angustia, la ansiedad. Estamos hablando que el lugar es un factor preponderante en esa serie de síntomas. Por eso, como decía la doctora Chávez, el tema de armonización solar y salud medioambiental. El medio ambiente es relevante en nuestra salud, evidentemente. Y otro tema que es muy interesante, que les va a gustar a las personas que están atendiendo, son los bebés. O más que los bebés, es la capacidad de observación que hemos perdido los seres adultos, los adultos. El bebé, cuando la mamá lo pone en su camita, en un principio todos tenemos como el concepto de decoración en el que como personas formamos parte y entonces tenemos nuestro sitio, tenemos nuestro lugar en donde parece ser que siempre tiene que ser en la misma postura. El bebé, como no está socializado todavía y es súper sensitivo, verdad que las mamás que están escuchando ahora van a ver cómo el niño tiende a girarse en la cuna, cómo se pone la cuna boca abajo. O como incluso siendo la cama de los papás tan grande y poniéndolo en el medio se va gateando y aparece a los pies. ¿Y esto se debe a qué? En fin, entonces claro, el punto es que los papás dicen, caramba, este niño que hay que ponerlo en su sitio. Sí. Y al día siguiente vuelve a estar igual. Bueno, el bebé lo que está haciendo es buscar un sitio neutro para descansar. Un sitio que no le afecten radiaciones naturales o artificiales. Y de forma instintiva lo encuentra. Entonces, si hay alguna mamá escuchando y tiene esta situación, la sorpresa que se va a llevar es cambiándole la cuna de postura. Da igual cómo quede en la habitación, cámbiesela en la posición que en él la se posición pone. Que él amanece. Perfecto. Y nosotros ya hemos perdido. ¿Qué hacemos con nosotros?
porque nosotros tenemos la cama puesta en la habitación en la misma posición, quizá la remodelamos y la cambiamos de pared, pero igual estar muy atentos a cómo amanecemos y cómo dormimos, ¿sería? Sí, pero claro, absolutamente. O sea, tú vas a ver que es muy natural, la almohada está donde nos dicen que tiene que estar, la cabecera donde tiene que estar, nos acostamos y empezamos a bajarnos. O si hay una pareja, lo mismo duermen los dos en el mismo sitio o los dos separados. Entonces, como esas barreras invisibles que nos llevan a bajarnos de la cabecera, gran parte de las veces se debe a cables de corriente que tenemos en la cabecera que da luz a los veladores. Sí. Bien, la intensidad a la que la corriente alterna son 50 hercios. Entonces van a entender muy rápidamente que en estado alfa, nuestro cerebro en estado alfa, que es como la fase previa al descanso, estaríamos hablando de entre 8 y 10, 12 hercios. Sueño delta es mucho más profundo, menos hercios, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que estar muy cerca de cables impide el descanso, porque es difícil de llegar a un estado alfa, aunque sea un estado de descanso, porque hay una permanente perturbación con los 50 hercios de los cables, ¿me entiendes? O sea que el lugar ideal para la cama sería el centro de la habitación, nunca pegado a un muro, porque en los muros siempre están los cables eléctricos, además también están las tuberías de los baños, por donde baja el agua. Claro, mira, en criterio de bioconstrucción, los cables que hay a la cabecera de la cama tienen que hacer una U, es decir, irse arriba por encima de 1,5 metros y no perturbar el descanso de las personas. Es decir, son preferibles las lámparas que están empotradas y que el cable sube hacia arriba que tener los cables hacia abajo, hacia el piso. ¿A eso te refieres? Sí, más o menos. Okay. Sí. Y entonces, bueno, volviendo al tema de aquella vivencia personal, pues claro, te diagnostican, dice, mira, el fenómeno ocupa tanto espacio en la casa que es que no podemos decirte absolutamente qué hacer. Y entonces uno dice, bueno, y si no saben qué hacer, ¿qué hago yo? Y ahí proviene la búsqueda mía. Ahí proviene una búsqueda de haber comprado, bueno, no vamos a hablar de la basura que uno compra en el mercado que te dice que te cambia la vida. Pero hice una búsqueda muy intensa en muchos países. Todo lo primero que veía es como cuando alguien tiene a un hijo enfermo de una enfermedad en la que uno dice, bueno, esto es lo que me dicen, pero uno puede adoptar el estatus pasivo de confiar en que el otro decida o tú asumir y empezar a buscar. Yo hice eso y finalmente, después de mucho, encuentro en Francia a Raymond Montersy y en Italia a otra serie de personas que con un desarrollo espectacular en la investigación. Y voy a los talleres de ellos y me dicen, bueno, mire, yo tengo este problema, he buscado en todo sitio, he comprado, no le digo la cantidad de cosas que he comprado que me decían. Y ustedes este tema pueden solventarlo, dice, claro, eso es lo que hacemos. Caramba, y digo, ¿y esto? Bueno, entonces con geometría sagrada que... ¿Qué es la geometría sagrada? Mira, la geometría sagrada se pierde en el origen de los tiempos. O sea, ya llegamos a los babilonios y ya las construcciones que hacían estaban en proporciones solsticiales. Sí. Y con un conocimiento en las matemáticas, en la astronomía que, bueno... ¿Que hemos perdido? ¿Cómo? Sí, o que no tenemos explicación de cómo es posible. Entonces, la geometría sagrada está aplicada como un arte en el que, mira, hoy día hemos diferenciado o nos han diseccionado ciencia, arte y religión. Tenemos bien clarito que las tres cosas son diferentes. Bueno, en la antigüedad no. Ciencia, arte y religión era un conocimiento que se aplicaba de forma integral. Así es. Nos cuesta de entender, pero es así. Sí. No podemos separar el espíritu del lugar con la creación humana. Cuesta de entender, pero es así. Entonces ellos aplicaban este conocimiento en la construcción de los templos, lugares sagrados y lugares de elevación espiritual. Por eso se llama sagrada. Raymond Montersy lo que hace es que este hombre es ahora jubilado, pero es y muy activo. Es ingeniero, trabajaba en el CERN de Suiza, en el acelerador de partículas, y es un apasionado por la antigüedad. Entonces, hace como más de 20 años,
él se da cuenta de algo que fue como el origen de todo esto que estamos conversando, que podemos conversar, que me formé con él, y el origen de este diplomado que se va a dar a través de INCO en la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterrae. Entonces, Raimon Montersí detecta como todos los templos en la humanidad de todas las culturas, pero estamos hablando del oriental y el occidental, incluidos los templos taoístas, toda la estructura de los templos tienen una estructura solsticial. Caramba, primera sorpresa, porque es como, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? ¿Y de dónde viene esto? Bueno, y el segundo elemento, el segundo factor que le hace como decir, aquí me entrego y aquí empiezo una búsqueda, es que en todos estos lugares había cruces de agua. En todos los templos mayas, incas, de cualquier religión, existen cruces de agua. ¿Subterráneos o subterráneos? Subterráneos. O sea, estaban construidos sobre un cruce de río subterráneo. Cruces de río subterráneo y con un tema solsticial. Entonces, solsticial significa que las puertas están ubadas en... Solsticial significa que el lugar tiene en cuenta la salida del sol y la puesta en los solsticios de verano y de invierno. Ok, perfecto. Y esa proporción es única por latitud. Entonces, normalmente cada 40 kilómetros cambia en alguna pequeña medida, pero cambia, con lo cual cada construcción es diferente en base al lugar donde está construida. Y la aplicación de esta geometría sagrada, por ejemplo, que está estudiada en estos templos, en los hogares o en las empresas, ¿serviría para armonizar toda esta cantidad de contaminación energética que tenemos, ríos subterráneos? Bueno, esa es la aportación de Raimon. Él transforma en lo que es la geometría sagrada, entiende el concepto y lo aplica a través de todo un desarrollo que él hizo de trazados reguladores, que se llama, a la geometría solar profana, que se llama. Geometría sagrada porque fíjate que lo curioso es que todos nuestros ancestros, y perdidos en la historia del tiempo, la geometría sagrada, el primer elemento de focalización y por lo que nace es para los hipogeos. Para los hipogeos. Luego para los templos y el tema del emperador y el tema de las ciudades. Pero el origen está en los hipogeos. Entonces cuesta de entender en nuestra sociedad. ¿Qué son los hipogeos? Las tumbas. Para las tumbas. Tumbas Okay. de los gobernantes, de los emperadores. De los sacerdotes. De la familia dominante, efectivamente. Perfecto. Entonons, Raimon lo que hace es que coge todo este conocimiento y lo aplica a la parte profana, es decir, a nuestras construcciones, nuestras casas, nuestras empresas, etcétera, pudiendo lograr un equilibrio extraordinario. ¿Y esto se trae a la universidad, los arquitectos en Europa? Esta es la geobiología. ¿Cómo se manifiesta todo este conocimiento y cómo se implementa? ¿Se implementa en las construcciones, en el diseño de las ciudades? El país más avanzado que yo conozco en este momento al respecto es Alemania, donde tiene una asociación de más de 10.000 geobiólogos. Es decir, normalmente profesionales relacionados con la salud y con la construcción, en el sentido de que van a determinar qué energías telúricas y cósmicas existen en un lugar que fueran propicias o perjudiciales para el propósito de una construcción, o para diagnosticar si la construcción ya está hecha, si se puede mejorar o si hay algún consejo que dar a las personas para cambiar su lugar de descanso o su lugar de trabajo. Esa es la geobiología. Entonces, ¿esta es una ciencia aceptada como tal, la geobiología? La geobiología, si la miráis en internet, sí, está en el diccionario de la lengua francesa. En los años 80 se define la geobiología como ciencia. Perfecto, es una ciencia reciente, digamos, pero con sí. una historia milenaria. Nace con la investigación. Todos son doctores desde el siglo pasado, que van observando cómo sus pacientes tenían determinados problemas y ellos mismos empiezan a observar, empiezan a buscar y empiezan a dar soluciones. Y uno de los que apadrinó
el concepto de geobiología el doctor veterinario Quiquendone. Este hombre era veterinario. Entonces él observaba cuando iba a tratar a los animales que le llamaban, ¿verdad? Veía que muchas veces los payeses o la gente de campo tenían un establo vacío y decía, oiga, ¿y por qué no pone la vaca aquí o el caballo aquí? Dice, no, ahí no, ahí en 20 días el caballo se me enferma. Entonces esto es apasionante, ¿no? Sí. Estos establos que están con los animales que enferman o que patean los establos y que no se sabe a qué se debe, pues también como los seres humanos, los caballos son súper sensibles, sí, y a los fenómenos telúricos. Bueno, le recordamos a nuestros auditores que estamos en Conversando en Positivo con Francisco Cabanillas y Andrea Chávez. Estamos hablando sobre geobiología. Cómo afectan los espacios y la energía a los seres humanos. Andrea, cuéntanos qué enfermedades son producto que se pueden identificar a través de la geobiología, ¿no? O cuáles son las consecuencias físicas o emocionales y mentales, cómo pueden afectar estos cruces. Bueno, en realidad es bastante amplio, ¿ya? Primeramente porque estas afectaciones tienen, digamos, un focus, podríamos decir, por una parte en el sistema, ¿se escucha ahí? Sí, más cerquita. En el sistema nervioso, ¿ya? Por ejemplo, yo soy neuróloga y me toca ver, digamos, muchas personas también con patologías del sistema nervioso, por ejemplo, como los niños también con déficit atencional, que hoy soy un problema bastante frecuente también y que muchas veces las mamás consultan porque en realidad no saben, digamos, cómo solucionar el problema. Suele haber, digamos, una tendencia además a que con medicamentos, qué sé yo, metilfenidato, Ritalina, etcétera, que son bastante conocidos, los niños no mejoran, y está este fenómeno que decía también Francisco, de que el niño se cambia de cama, se cambia de lugar, o se caen, incluso hay varios niños que se caen de la cama, digamos, pero en realidad están buscando un lugar más benéfico y más neutro para su salud. Y otros factores, digamos, son también como las patologías neuroendocrinas, qué sé yo, trastornos de tiroides, trastornos de la suprarrenal, y que pueden desencadenar tanto en trastornos como de presión arterial, problemas como, por ejemplo, estrés, ¿no es cierto? Un estrés mantenido también, trastornos del sueño, dolores de cabeza, incluso hemos tenido, por ejemplo, algunos pacientes que también hemos visto en conjunto que han tenido algunas alteraciones, por ejemplo, en su lugar de dormir, y eso facilita o favorece, digamos, la persistencia de un dolor crónico. Y debe ser difícil de llegar a diagnosticar esto, porque tú tienes que preguntarle a la persona dónde duerme, cómo duerme, si está descansando bien, no sé si... Hay que hacer, digamos, una historia un poco detallada, y también hay algunos test que apoyan en eso. Y que permiten, digamos, orientar si es que más bien corresponde a otro factor. Obviamente, digamos, no todos los factores son producto de una falla geopatógena, sino que también puede haber otro factor. Pero también hay formas, digamos, de orientar el diagnóstico. Cuéntanos cómo fue que te conociste con Francisco y el diagnóstico que le hizo a tu centro, y cuál fue la experiencia antes de hacer este diagnóstico. No sé cómo fue la metodología para dar vuelta la geobiología del lugar y antes y después, digamos. Bueno, ¿cómo nos conocimos? Bueno, básicamente, digamos, fue un momento, yo diría, de sincronía también en que se unieron también otras personas de por medio. Pero básicamente lo que ocurrió fue una situación, digamos, en que en el último tiempo habían habido algunos cambios también, digamos, en nuestra escuela, y básicamente habíamos notado, digamos, que todos estaban como un poco también más cansados y de repente cierta tensión. ¿Tensión entre los recursos humanos, entre las personas que trabajan? Yo diría que como un estrés, digamos, un poco más interno. Un estrés, claro. Ok. Pero
también había ocurrido, digamos que esto empezó a gestarse después del terremoto, ¿ya? Okay. Lentamente diría yo. Y bueno, de ahí nos conocimos a Francisco, también hicimos, digamos, algunas cosas previamente. Y después se hizo un estudio de la casa, digamos, y se hizo una corrección al respecto, y los detalles técnicos los puede ver. Pero también eso generó que, por lo menos, incluso en términos como diríamos, de llegada de personas, también la escuela, digamos, fue como más visible, incluso físicamente, digamos. Okay. Sintieron una diferencia. Claro. Francisco, ¿y qué son las geopatías y las cosmopatías? Para el ser humano, porque para lo que nosotros son alteraciones, para otros seres vivientes es un hábitat, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. En el tema de geopatía serían todas las patías o todas las enfermedades que son derivadas de geo, de la tierra. Son lugares donde se generan lesiones, se generan perturbaciones de nuestro desarrollo biológico. Esto en el ámbito cotidiano, una mujer pone su planta en un lugar y ve que se le muere y la cambia de sitio, y extraordinario. O tiene un pajarito, tiene un canario y lo pone aquí y está todo el día callado, lo pone allí y empieza a cantar con una manera extraordinaria. Entonces eso te va como acercando, si fuéramos un poquito más observadores, a lugares que realmente tienen una interacción con nosotros súper potente. Entonces geopatía es como que englobaría a todos los fenómenos telúricos para los cuales son perturbadores para el ser humano. Y entonces, si esto cambia de centímetro a centímetro, de metro a metro, es cuestión de sensibilizarse a dónde uno se siente mejor, dónde pongo mi sillón, dónde pongo mi cama, claro. cómo lo giro. Claro, mira, en el diplomado que vamos a hacer a través de INCO, en la universidad, el primer módulo es el descubrir las geopatías, las cosmopatías y lo que son tecnopatías. No nos olvidemos, estamos rodeados con una cantidad de tecnología extraordinaria, nos han avanzado mucho en nuestra productividad, en nuestras relaciones, pero no sabemos usarla y generan también lesiones. Hablemos sobre eso, me parece muy interesante, que es la contaminación electromagnética, ¿no? Sí, claro. Para estar un poco conscientes para nuestros auditores de todas las cosas que nos afectan, de manera que podamos hacer modificaciones de conducta o de uso de recursos de microondas, de celulares, ¿nos podrías decir lo que tiene interferencia en nuestra electricidad y cómo opera nuestra electricidad y cómo se relaciona con esto y se afecta? Claro, bueno, nosotros los seres humanos los mamíferos tenemos un cuerpo eléctrico, es decir, funciona eléctricamente y por diferencia de potencial entre las células, ¿verdad?, membrana y núcleo, y ahí se evalúa que realmente tenemos células sanas o que tenemos células estresadas o deprimidas o que están enfermas por la tensión diferencial. Entonces, recientemente, desde los años 60, estamos expuestos a un nivel progresivo no dijéramos, se puede decir contaminación ambiental en la parte tanto química de todo lo que tenemos en la casa para limpiar, vete a saber cuántas cosas. Desde el cloro que tomamos en el agua. Claro. Ay, bueno, si fuera cloro, hay flúor también, que tiene otro efecto. Pues fíjate, el flúor con el aluminio y el aluminio de vajilla o de elementos para comer, todo lo que tenga aluminio, el papel, etcétera, junto con el flúor del agua, es un desencadenante, en principio uno de los desencadenantes que más se ha estudiado con el tema de Alzheimer, por ejemplo. Bueno, en el concepto de contaminación electromagnética, mira, el tema es apasionante porque estamos rodeados de elementos que todos nos son útiles, pero no somos conscientes de un correcto uso. Por ejemplo, con el celular, los celulares están funcionando a 2,4G. Les ruego que miren en qué potencia funciona el microondas en su casa. Se va a dar cuenta que estamos en una frecuencia bastante similar. Entonces,
entrando en la telefonía, que es como lo más habitual y como que lo más usado y que hay muchas casas que ya no tienen ni teléfono fijo, que es celular. En Europa, en Francia en concreto, y en Bélgica, se está prohibiendo el uso del celular a niños menores de 7 años. Evidentemente, mucho menos llevarlo colgado en el cuello y sobre la glándula timo o el cardíaco. Hay un ejemplo muy sencillo que consiste en detectar el nivel de congestión que tiene el agua. Agua de la llave, uno puede sentir qué tipo de congestión tiene. Luego se llena otro vaso y se pone sobre un celular durante 15 minutos. Se vuelve a medir y el tema es impresionante, el nivel de congestión que un celular es capaz de generar sobre el agua. Nuestro cuerpo, 70% de agua. ¿Qué significa congestión? Congestión significan perturbaciones sutiles que están derivadas de la parte electromagnética o la parte de pensamiento. Hay lugares que uno llega y porque atienden personas con determinada problemática, evidentemente hay una expresión popular de cargados, ¿verdad? En realidad serían memorias que van quedando acumuladas, y eso es un tema que también lo vamos a enseñar en la parte de domoterapia sutil, en lo que es la memoria, que guardan elementos como, por ejemplo, los pigmentos cromáticos en las pinturas, o las paredes que tienen arena o tienen determinados minerales, guardan memoria, no hay ética ninguna, guarda memoria igual que el agua guarda memoria Ahora, ¿cómo podemos, porque en el fondo el celular es un elemento de comunicación tan útil, y bueno, igual que el internet, en el computador, etcétera, ¿cómo podemos protegernos? De repente hay gente que vende algunas cositas que dicen que tienen unos ciertos cristales que les pegan al celular para reducir las ondas. ¿Esto es mito? ¿Es verdad? ¿Cómo podemos simplemente hay que autorregularlo y dejarlo apagado alguna hora cuando no lo estoy ocupando? Yo he visto que lo más impactante es, ojalá, porque algo que yo te digo queda dicho, pero como que no se asimila. No hace falta, tenemos tanta confianza en la tecnología, que no hace falta que alguien traiga un aparato de radiofrecuencia y mida tu celular y tú te des cuenta de, mira, hasta aquí es sano y hasta aquí genera perturbación, ¿verdad? Fisiológica. Y que tú veas la aguja, cómo se mueve, y eso ya no se te olvida. Entonces, eso es como hemos aprendido así, entonces por lo visual más que por la palabra. Entonces, pero en la parte de consejo sería usar el pinganillo, es decir, el auricular, para tener el aparato siempre separado del cuerpo. Okay. Las mujeres embarazadas que no usen en el cuerpo ni cercano al bebé el celular. En el metro, por ejemplo, tan habitual, o en construcciones que están en hormigón, el celular requiere una potencia súper alta cuando está en lugares en los que están con tantas capas de hormigón. Entonces lo recomendable es jamás llevarse el celular a la primera llamada al oído. Esperar que suene. Abrirlo, dejar que la primera suene y luego llevarlo, porque hay una descarga impresionante que se ha sacado con termografía del cerebro. Okay. También, por ejemplo, hay muchas personas que a veces, sobre todo hombres, que en la camisa, cerca del corazón, ponen el celular y olvidamos que el corazón, está con mucha contigüidad, y además el corazón también tiene su campo eléctrico. Sí. Y el campo del corazón, no es pequeño, además, entonces es bastante fácil que se influencie con el celular. Sí, las personas también operadas del cerebro también se les recomienda usar manos libres también. Sí. Y cambiando de tema, ¿qué es la domoterapia sutil? Que también tú vas a hablar de eso. Mira, forma parte porque evidentemente la domoterapia sutil, domoterapia es la terapia de la casa, domo es casa, ¿verdad? Entonces, las casas tienen memoria. Y esto es muy interesante. Cuando estuve allí en Roma, fuimos a las vías, a la vía Apia, por ejemplo, y estuvimos viendo los acueductos, y todavía tenían memoria. Memoria, cuando digo memoria, es muy interesante saber esto, y es que la piedra, elementos de la arena, pigmentos, minerales, guardan memoria de lo que acontece en ese lugar.
Entonces, y luego reflejan, simplemente están reflejando. Entonces, en una construcción humana, la memoria del arquitecto, el estado interior en el diseño, ya está formando parte de esa construcción. Los operarios que ponen los ladrillos, que levantan las paredes, el ambiente que hay durante la obra es parte determinante de lo que va a quedar grabado. Entonces, mira, qué interesante. Claro, entonces mucha gente, mira, ha hecho bastantes trabajos ya y es sorprendente ver cómo simplemente quitando un cuadro de la casa, un cuadro de la habitación, aquí es muy habitual poner cuadros de artistas famosos en las habitaciones, en el dormitorio principal, digo. Y muchas veces el pintor, cuando pintó, no estaba en un estado interior brillante. Entonces ese estado que potencialmente pudiera ser depresivo, que pudiera ser con una serie de alteraciones personales, familiares, etcétera, queda grabado en los pigmentos de la pintura. La forma de los cuadros es relevante también, Entonces hay nuestros cuerpos sutiles están percibiendo de una forma continua esos mensajes y llegan a generar un estrés y a generar una serie de perturbaciones. Uy, hay que cuidarse de demasiadas cosas. ¿Esto tiene relación con las casas divorcio también, que comentábamos? Ay, las casas divorcio. Bueno, antes de hablar de ese tema, quiero recordarle a nuestros auditores que estamos en Conversando en Positivo. Son las 6:44 de la tarde. Y queremos agradecer y dar un saludo muy especial a la Mutual de Seguridad, quien agrega valor protegiendo a las personas, y a la revista Somos, nuestros auspiciadores y que permiten estas tertulias tan interesantes. Entonces, Francisco, volvamos. Sí. Las casas divorcio estábamos. Sí. Bueno, esta es una expresión popular. Es una expresión popular en la cual vecinos de un edificio simplemente contemplan como hay un departamento en el que entra una pareja jóvenes, casados o no casados, pero que conviven, entran felices con un proyecto de vida y en cuestión de un año se divorcian y se van. Qué pena, qué lástima, eran tan buena gente. Entra otra pareja también, gente joven, tal, y al cabo de 6 meses, 8 meses, un año, se divorcian y se van. Y entonces, en esa observación, surge la denominación casas divorcio o departamentos divorcio. ¿Qué es lo que sucede? Las personas piensan que somos nosotros los que decidimos libremente, que no estamos influenciados con nada más que con lo que yo siento. En estas casas divorcio lo que suele haber es una alteración telúrica bastante importante o relevante. Corrientes de agua sobre todo, cruces de corrientes de agua. ¿Y qué es lo que genera? Como decía la doctora Chávez, esta emanación que suben son paredes verticales que suben de ionización positiva del aire. Lo que generan es una descarga de adrenalina muy potente. En nuestras cápsulas suprarrenales empiezan a segregar adrenalina. 2 personas que conviven segregando adrenalina lo van a compensar unos meses con gimnasio, con carrera, soltando tensión, pero hay un momento de la convivencia en la que van a llegar a desencuentro, a muchos desencuentros. Pero ¿qué hacemos con estas casas? Hay que tirarlas abajo, porque ¿cómo puedes evitar la influencia de un río subterráneo? Bueno, esa es la base, la gracia y el avance que a través de Raimon Montesí podemos aportar y que ya hemos trabajado aquí en Chile. Y es la armonización solar, es decir... ¿Y cómo qué es la armonización solar? ¿Cómo la aplicas? Bueno, la armonización solar tiene en cuenta el lugar exacto de la casa, del lugar, y sobre esas trabaja con una serie de cálculos que antes hacía por la observación, evidentemente nuestro ancestro. Hoy día tenemos software que nos permite saber exactamente dónde sale el sol en los solsticios y son tanto las salidas como las puestas, y en base a esto y en base a las perturbaciones nosotros trabajamos poniendo pesos. Trabajamos con pesos. ¿Se hace una relación entre los solsticios y los ríos subterráneos? No. Mira, los griegos llamaban cosmos, ¿sí?, a la vida organizada, en la cual para ellos significaba traer el ritmo solar y lunar al lugar. Okay. Eso era para ellos el cosmos. Y para eso desarrollaron la geometría, que era la medida del lugar.
no la que estudiamos, sino la medida del lugar. Ok, de la casa en este aspecto. De esa latitud precisa. Ah, ok. Entonces ellos, y la geometría solar lo que hace es poner en superficie un ritmo solar y lunar. Esa frecuencia es la que hace que se genere un efecto sorprendente en la que tanto los fenómenos que vienen de la Tierra como los que vienen del cosmos, que no es menor, se neutralicen y se genera una frecuencia armónica. O sea, se aplica geometría sagrada a una construcción de manera de equilibrar las fuerzas que vienen del cosmos y que vienen del subsuelo. Absolutamente. Así trabajamos con pesos. O sea que están trabajando en algo como estamos volviendo al romanticismo. Este trabajo es, ¿sí o no? Sí. Es increíble, es muy ancestral. Y se convierte en arte. Sí, absolutamente. ¿Y de esto se va a aprender en el diplomado que van a dar ustedes, que van a dar en la universidad? Claro, el diplomado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Finisterrae, organizado por la Escuela Internacional de Medicina China. Medicina y Cultura Oriental. Medicina y Cultura Oriental. ¿Y cuándo parte este diplomado? Sí. Porque ya tenemos pocos minutos de programa. Sí, cuéntenos. El 7 de junio. El 7 de junio parte. Es eminentemente práctico, es decir, toda la materia que se estudia luego se tiene que aplicar en casos prácticos. Estamos esperando, tenemos una serie de casos ya sobre los que se va a aplicar lo que es la práctica, y los mismos alumnos podrían proponernos de su ámbito de trabajo espacios o tanto de investigación, porque no olvidemos que en espacios en los que se trabaja con material biológico, pueden ser de fertilización in vitro, pueden ser de células madre, puede ser de todo lo que tenga relacionado con la biología. Estas técnicas pueden ser extraordinarias de aplicación. Okay. Entonces van a ser prácticas, se van a tener casos. Hay una plataforma online que para comunicarse con los profesores. El cuadro de profesores va a ser, hay 3 españoles, hay un alemán, se va a tener videoconferencia con España, hay un arquitecto, una arquitecta especializada en bioconstrucción, hay ingenieros que están especializados en este ámbito, y se ha generado un equipo de profesionales que yo les ruego que vean la página www.escuelainternacional.cl para que vean el programa y vean el cuadro de profesores y de docentes. O sea, esta es una invitación para arquitectos, profesionales de la salud, psicoterapeutas. Terapeutas de medicina complementaria también. Porque también tiene importancia, por ejemplo, escoger el lugar donde pongo la camilla de la terapia. Claro, imagínate. Claro, por supuesto. Y bueno, nos quedamos pendiente con un temita hace rato que eran las características geobiológicas de Santiago, donde habitamos gran parte de la población del país, y creo que es importante estar conscientes del lugar. En nuestra amada Santiago, porque todos tenemos que venir y trabajamos y vivimos aquí, sí. Tiene una peculiaridad, y es la alta fracturación del terreno. El gran número de fallas o de microfallas que existen y el gran número de corrientes subterráneas que hay. Entonces, las corrientes de agua subterráneas, como te decía, el ser humano está preparado para atravesar todo tipo de perturbaciones, pero no para estar durmiendo y descansando en ellas de forma continua. Ahí se producen problemas metabólicos, etcétera. Entonces, en esta ciudad existe este fenómeno, y por eso es una de las ciudades con mayor tasa de depresión también de toda Sudamérica, ¿no? Es un punto de referencia, de tomar conciencia, de ver en la vivienda el lugar donde uno descansa mejor. Esa es la primera recomendación. Toda persona que duerme mal tiene un sillón donde duerme bien. El sofá del living. Claro. Sí. Exacto. Es una peculiaridad aquí. No ha habido caso fácil. En España, donde yo he trabajado en este ámbito y con colegas que tengo allí, con los que sigo conversando y evaluando temas, es sorprendente. Es sorprendente las situaciones peculiares que tiene Santiago.
de una energía telúrica tan superpotente, en la que, bueno, hace falta despertar conciencia a ello. Mucho a nivel genético también hay que decir, igual que hay personas que genéticamente después de 2 generaciones en un lugar de alta radiactividad empiezan a ser menos afectados por ella, también a nivel telúrico ocurre. Claro, yo me imagino que nosotros tenemos que estar muy adaptados a estas condiciones geográficas, si no, no podríamos sobrevivir. Hacen falta varias generaciones. Sí. Andrea, dime, ¿cuál es la visión de la medicina oriental con respecto al vínculo entre el ser humano y el espacio? Bueno, en primera instancia, la medicina oriental señala que el hombre es un ser gregario, no es un ser, digamos, como para estar solo. Uh-huh. Y que tiene una interacción, de hecho lo pone como un intermediario entre lo que la medicina oriental llama las energías telúricas y las energías cósmicas. Y la medicina oriental considera al hombre desde esa perspectiva como un intermediario y como el ser que en nuestra, digamos, dimensión permite la armonía. Entonces también en ese sentido se da al hombre una categoría tan primordial porque es el que va a permitir, digamos, que todas estas manifestaciones telúricas, cósmicas, etcétera, se den al lugar, pero él va a ser como una especie de filtro que va a determinar hacia qué lado va. Creo yo que pese a que esto ha sido dicho hace muchísimo tiempo atrás, desde tiempos inmemoriales, de tanto que ya ni nos acordamos, el hombre actual no tiene mayor conciencia de eso. Y en general vivimos como si no tuviéramos ninguna responsabilidad ni ninguna participación de la armonía y las cosas simplemente nos pasaran. Pero aquí por este mismo tema vemos que en realidad sí tenemos, digamos, un rol, y también tenemos un efecto. O sea, al mismo tiempo de tener un rol, también tenemos sobre nosotros una influencia que hace que estemos de alguna manera supeditados, si bien también existe un libre albedrío, pero de alguna manera estamos influenciados o supeditados a los cambios de todo lo que ocurre alrededor nuestro. Y en este sentido, ¿por qué es tan importante el concepto de la medicina china sobre la prevención? O sea, preocuparse antes. ¿Qué es la salud para la medicina oriental? Porque para la salud, o sea, para la medicina oriental la salud es armonía. Se dice que los antiguos sabios, que incluso se habla de que existían los hombres sabios perfectos que al parecer eran hombres prácticamente inmortales. Uh-huh. Y que, digamos, conocían todos los cambios climáticos, las direcciones del viento, el equilibrio yin-yang, etcétera. Al parecer estos hombres, digamos, conocían muy bien cómo vivir y cómo preservar la armonía. No está escrito exactamente por qué, pero al parecer el hombre se fue olvidando de ese saber y al ir olvidando fue también cayendo en enfermedad. Uh-huh. Está descrito que incluso la medicina oriental no se inicia como medicina, sino que se inicia más bien como una forma de vivir, como un saber de vivir. Es decir, sé cómo preservar mi energía, sé cómo vivir, sé cómo ser armónico, sé cómo ser finalmente. Pero al parecer nos fuimos olvidando eso hasta que llegamos a enfermar y hasta que llegamos a requerir un sistema que nos resolviera, digamos, todos esos problemas. Y bueno, y en ese olvido es que el hombre se perdió un poco y fue requiriendo sistemas como para recuperar, digamos, este vínculo cielo y tierra. Muy bien, ya estamos a un minuto de cerrar el programa. Francisco, ¿quieres dejarnos un mensaje para nuestros auditores positivo hemos hablado como de aparentemente de muchas influencias negativas, pero un mensaje positivo sobre cómo enfrentar el tema de la salud en el medio ambiente, ¿no? Y como dice la medicina china, esto lo saqué de un escrito de ustedes, la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el completo bienestar y realización del alma y del ser. Mira, yo comentaría que todos tenemos la capacidad de sentir, todos tenemos la capacidad de percibir un lugar que nos afecta y todos tenemos la capacidad de observación. La capacidad de observación en pueblos nómadas, ellos veían los caballos donde pastaban en la noche cuando llegaban a un lugar y al día siguiente ponían las tiendas en ese lugar. Uh-huh. ¿Me entiendes? Nuestros bebés nos van a indicar, nuestros niños nos van a ayudar. Observemos y empecemos a sentir.
de dejar de delegar en terceros el diagnóstico, que empecemos a sentir, da igual, en estos talleres que nosotros vamos a dar en este diplomado, ya desde el segundo módulo se enseña a sentir, las personas van a sentir, te lo aseguro, dónde hay una falla, dónde hay agua, lo van a sentir con su cuerpo, no es que tenga que necesitar un elemento externo para hacerlo. Fantástico. Entonces, la observación. Perfecto, muchas gracias por haber estado con nosotros, Andrea, Francisco. Ha sido un programa muy enriquecedor y nos despedimos de nuestros auditores también hasta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Conversando en Positivo. Los esperamos aquí nuevamente en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Buenas tardes. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Edgardo Fogel y Aleca Vial. Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.